culto cristiano en el nombre del Señor Jesucristo, a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Oiga, a pesar de la lluvia, vinieron amigos, amén. Que Dios bendiga en gran manera a los amigos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Dios tenga en cuenta esa labor y ese esfuerzo que usted hace para venir a escuchar la palabra de Dios, amén. A nuestros hermanos, a nuestros líderes, nuestros evangelistas en el nombre del Señor Jesús. Igualmente, bueno, nuestro pastor que no está en este momento, a su esposa en el nombre del Señor Jesucristo y a los que nos acompañan de otros lugares. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos de la palabra del Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos de la palabra del Señor Jesús. Bien, ya hemos encontrado, la palabra de Dios dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Demos un fuerte gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. Quiero también aprovechar el momento para saludar a mi mamá en el nombre del Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios todavía la tengo viva. Es una bendición. Y por qué no aprovechar el momento para saludarla en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno cuando sabemos y somos entendidos, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Así de sencillo. Amén. Así que en el nombre del Señor Jesús, dale la bienvenida a ella. Y vamos a predicar la palabra del Señor Jesús. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amén. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra por medio del apóstol Juan, porque ¿quién más como Juan, aquel discípulo amado, para decir y expresar, no solamente por palabras, sino por sentimiento, por todo lo que él había vivido y experimentado, por cómo se había convertido no solamente en un discípulo, sino aún en un gran amigo del Señor? Amén. Tener el privilegio de estar a su lado, tener el gusto, tener la dicha de caminar con el Señor Jesucristo, tener el privilegio de contemplar con sus propios ojos la gloria de Dios manifestada aquí en la tierra y mirar entonces y entender, y quizás cuántas noches no gastaría el apóstol meditando. Quizás el sueño se le iba. ¿Y cómo no se le iba a ir el sueño al meditar, al entender y al comprender de la grandeza de lo que él estaba viviendo? Amén. Porque andar con el Señor no es cualquier cosa, hermanos. Una cosa es andar usted, bueno, con el mejor amigo, con algún familiar, con algún hermano, quizás con su compañero. Pero otra muy distinta y muy diferente es andar con el Señor Jesucristo. Amén. Así que ¿quién como Juan para decir y expresar estas palabras que conmueven al cristiano y que lo llevan a pensar muchos más allá de lo que la Escritura dice? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros anunciamos. Amén. A los amigos en el trabajo que realizamos día tras día, testificamos sencillamente del Señor Jesucristo. A Él es a quien nosotros presentamos. Amén. Y por su palabra Él se encarga entonces de convencer a los amigos por medio del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia sigue creciendo. Amén. Y seguirá creciendo en el nombre del Señor Jesús. Así que la palabra de Dios nos enseña también muchos ejemplos referente a lo que trata esto de anunciar, de dar a entender o de dar a conocer los misterios de Dios, como hablaba nuestro pastor el día jueves, haciendo énfasis en que esto es un misterio. Gloria al nombre de Jesús. Así que el apóstol Juan en esta escritura nos hace mención
de cosas muy importantes que con relación a su experiencia con el Señor Jesús, lo que él ha oído, lo que él mismo ha visto y lo que él mismo contempló y palparon sus manos tocante al verbo de vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Me llama la atención que la palabra de Dios nos enseña que en una ocasión habían 2 hombres ciegos y pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Cuál fue el encargo del Señor Jesucristo? Les dijo: mirad, hombres, que nadie sepa lo que os he hecho en ustedes. Pero aunque ellos quizás escucharon en ese momento y como en algún momento quizás habrían dicho: sí, Señor, bueno, rápidamente, pero algo dentro de ellos quizás no pudo contener el hecho que habían vivido ellos, la experiencia que había impactado su vida, que había cambiado su vida, que había dividido su vida y su historia en 2 partes. Una historia quizás de lamento, de sosiego, una historia de oscuridad y de tinieblas, una historia de soledad, pero que al momento en el que se encuentran con el Señor Jesucristo, sencillamente como si dieran un paso a otro mundo, a otra dimensión, a otro estado, a un estado glorioso, diferente, pues claro, habían recibido una sanidad que para los hombres, para los médicos, era algo incurable y sencillamente no había esperanza para ellos. Pero que alguien aparezca en la vida de ellos, se cruce en el camino y de repente ellos reciban esa sanidad y ese milagro de parte de Dios, pues es imposible que ellos se contengan para no anunciar y para no decir lo que Dios había hecho en ellos. Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra de Dios me sigue diciendo que un leproso vino rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y también le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vemos otra historia, otro caso. Gloria al Señor Jesucristo. Muy similar quizás al de aquellos 2 hombres, pero en esta ocasión este hombre recibe la sanidad también. Y aunque el Señor le dice: mira, te encargo que no digas a nadie, pero oído él, apenas dio la espalda y comenzó a caminar, comenzó, dice la palabra de Dios, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. La lepra era una enfermedad incurable y causaba discriminación. Razón tuvo este hombre para no ocultar lo que el Señor había hecho en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Una razón muy fuerte, una razón aunque sencilla para muchos, pero que producía en él un impacto, algo extraordinario, algo que él nunca había experimentado, como lo vivimos nosotros en algún momento. Porque aunque estábamos experimentando las cosas de afuera, los placeres del mundo, la vanidad, la vanagloria, aunque estábamos experimentando muchas cosas allá afuera que aparentemente eran agradables, eran buenas, pero que al final sencillamente tenía el mismo fin y conducía a la muerte. Amén. Pero este hombre con razón dice estas palabras y con razón no puede detener para anunciar sencillamente que se encontró a Jesucristo de Nazaret y que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Como cambió nuestra vida también, así sucedió con este hombre. Gloria al nombre de Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra otro ejemplo. Un sordo, le trajeron un sordo y tartamudo. Oiga, sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó, dice, le mandó
que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oiga, vuelve y pasa lo mismo. El Señor hace un milagro como Él sabe hacerlos. Amén. Quizás en esta noche Él ya esté haciendo un milagro en alguno de nosotros. Aunque tú estás aquí, ya el Señor está obrando en cualquier parte de lo que tú has pedido delante de Él. Y el Señor Jesucristo entonces hace este milagro. Le dice a aquel hombre y le encarga que a nadie diga. En cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba la gente. Llama la atención lo que dice la palabra, que mientras más el Señor les pedía que no les dijese a nadie, ellos hacían ver que Jesús hacía todo bien y que era capaz de hacer aún al sordo y al mudo hablar. Gloria al nombre de Jesús. Como cuando usted escucha una historia, un rumor, una buena noticia. Quizás en algún momento escuchamos hablar de algún personaje importante, de algún jugador de fútbol importante, y usted como que no se queda así nomás con la noticia que recibió, y usted va y cuenta a su mejor amigo la noticia, la buena noticia, y usted como que exagera más, ¿cierto? Y si aquel amigo recibe y capta esa buena noticia, él como que exagera aún más. Pues el Señor, aunque ellos experimentaron ese milagro de parte de Dios, yo estoy seguro que ellos divulgaban más y presentaban a Dios aún mejor, aún más. Presentaban al Señor Jesucristo y decían, mire, no solamente me abrió los oídos porque ahora escucho, sino que también desató mi lengua y ahora puedo hablar bien. Y además de eso también me siento más vivo, me siento más joven, más rejuvenecido. ¿Y cuántas otras cosas más no habrá dicho aquel personaje? Pues lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, las cosas de afuera se convirtieron en basura. Aún las cosas materiales dejaron de ser algo importante para nosotros, porque había algo más glorioso, algo mucho más grande, algo mayor que para nosotros. Sencillamente no es cuestión de inteligencia, es saber que algo más grande me beneficia a mí. A esto no hay que botarle mucha inteligencia, como dicen por ahí, no hay que botarle mucha caspa, ¿cierto? Es sencillo. Yo invito a los amigos a que comparen solamente lo que les ofrece el mundo a lo que les ofrece nuestro Dios, nuestro gran Salvador, Señor Jesucristo. No hay necesidad de ser entendido, de ser inteligente para escoger lo bueno. Si usted tiene una casa, un rancho, discúlpeme, de madera quizás de pronto, pero alguien viene con una ayuda, con un subsidio y le ofrece un gran apartamento lujoso, inclusive con muchas cosas ya acomodadas ahí en la casa. Es sencillo, obviamente usted escogería aquel lugar y aunque sea necesario dejar aquel otro, porque a esto es mucho mayor y esto es mucho más grande, es sencillo, usted escogería esto. Pero el enemigo ha entenebrecido nuestra mente, ha entenebrecido jugando con nosotros mucho tiempo allá en el mundo, cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Él sencillamente jugaba con nosotros como quizás alguien juega con un títere y lo maneja y lo controla a su parecer, a su manera. Pues la palabra de Dios nos enseña también. Y antes de leer la escritura en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 20, llega a mi mente hace como un mes y medio aproximadamente. Habíamos tenido una alcancía, habíamos llegado a un acuerdo con mi esposa y hacía días, quizás meses, no podíamos comprarle un juguete a mi hija, la menor. Y entonces conseguimos una alcancía, empezamos a echar las monedas, algunos billetes y poco a poco fuimos llenándolo. Y la niña, pues, al mirar que sus compañeros tenían juguetes, mejores juguetes, ella insistía todos los días, papi, ¿cuándo me compra el juguete? Y llegaba mi esposa a recogerla y le decía, mami, ¿cuándo me va a comprar el juguete? Y esto, aunque uno dice la palabra de Dios, siendo mal padre, sabe uno dar buenas dádivas a los hijos, cuánto más nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no dará lo mejor a sus hijos. Y uno siente como eso, ¿cierto? Como un padre cualquiera lo sentiría.
Y en ese momento entonces llega a nuestra mente de que empezamos a ahorrar y la alcancía empieza a llenarse. Y llega el momento en el que ya no aguantamos y decidimos entonces cortar la alcancía. Y cuando la abrimos, no había quizás mucho dinero, pero sí pudimos comprarle un juguete, un carro y una muñeca que estaba allí para manejar el carro. Y mi hija muy contenta, y por primera vez me di cuenta que ella sí cuidaba las cosas, porque quizás ella había entendido que había anhelado y había esperado ese regalo durante mucho tiempo. Y cuando lo tuvo, entonces empezó a cuidarlo, empezó a valorarlo, empezó a esforzarlo por tenerlo limpiecito, bien organizadito, bien cuidado. Y yo comprendí también que valió la pena hacer el esfuerzo. Pero un día salí a jugar con ellos, me los llevé para el parque, y cuando me llevé la niña, ella lo primero que hizo fue sacar su bolso, empacar su muñeco, su juguete, lo sacó en el parque. Y era un parque espacioso allí, se sentó y empezó a jugar. ¿Y qué padre no se pone feliz al ver a sus hijos jugar? Amén. Estaba yo contento, disfrutando y viendo a mi hija cómo disfrutaba de su juguete que había costado tanto esfuerzo. Pero de repente aparecen dos ciclas a lo lejos, vienen de una loma y vienen a toda. Usted sabe que uno de muchacho no escatima peligro, sino que cuando menos se da cuenta está en el suelo. Pues venía una niña y un niño de aproximadamente 10 y 12 años. Cuando aparecen, y lo lógico era que siguieran el camino, pero vaya sorpresa, se metieron por toda la mitad del parque. Y el niño esquivó a la niña, pero la niña no la esquivó, sino que alcanzó a golpearla. Y no solamente eso, sino que golpeó el carro de la niña. Cuando golpea el carro de la niña, yo me preocupo por la niña, obviamente, ¿cierto? Y me preocupo por ella, pero me doy cuenta que ella lo primero que hace, aunque adolorida, es gritar por su carro, por su juguete. Y se levantó y miró su juguete destrozado y se puso a llorar. Y yo no pude evitar conmoverme, porque ese juguete había costado, había valido esfuerzo. Y mi hija quería mucho ese juguete, lo amaba mucho, lo quería tanto, lo cuidaba tanto. Y ver que de repente aparece alguien de la nada y le destruye su sueño, le frustra su sueño, le frustra su deseo, le frustra su buena intención de vivir la vida, le frustra la buena intención a su padre de disfrutar, de ver a sus hijos cómo son bendecidos y cómo disfrutan, porque un padre disfruta cuando su hijo disfruta. Y me llama la atención entonces que aparece un personaje llamado Satanás, y aparece en este mundo para sencillamente matar, hurtar y destruir. Pero nosotros, estando sometidos bajo el régimen de Satanás y de la muerte, bajo este imperio, nos encontrábamos esclavos. Porque aunque queríamos hacer lo bueno, no podíamos. Aunque queríamos, teníamos la buena intención de caminar bien y de no tropezar, sencillamente amanecía y tropezábamos y caíamos y volvía y nos acostábamos triste y amanecía y esperábamos buenas noticias, pero seguían viniendo las malas noticias y seguíamos tropezando y cayendo, tomando malas decisiones en nuestra vida. Hasta tal punto en que nos encontramos en una miseria, en una pobreza, en una tristeza, en una enfermedad, en un lecho de cama. Porque para eso apareció el enemigo. Pero la palabra de Dios me enseña aquí, en el capítulo 7, desde el 14 hasta el 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, oiga, en nosotros, está, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no lo está. Amén.
La palabra de Dios me enseña y me muestra que aunque usted y yo tratamos mucho tiempo de hacer las cosas correctas, hacerlas bien hechas, sencillamente no podíamos. Eso me enseña la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Sencillamente el hombre que está afuera se droga, aunque él sabe que le hace daño y que una sobredosis lo puede acabar. Él se sigue drogando, aunque lo sabe y lo entiende. Gloria al nombre de Jesús. Sencillamente el hombre que fuma, aunque sabe que al pasar de los años sus pulmones no van a quedar sirviendo para nada, aunque él lo sabe, lo sigue haciendo. Porque en él está el querer hacer el bien, pero no puede hacerlo porque está vendido, dice la palabra de Dios, sometido al pecado. Es esclavo del pecado. Así nos encontrábamos nosotros. Por eso sencillamente el hombre que se embriaga, que bebe y que todos los días se emborracha, aunque sabe que va a tener problemas de cirrosis y aunque sabe que se va a gastar la quincena y que sus hijos van a aguantar hambre y que su esposa va a andar con una chancla rota, aunque él lo sabe, lo sigue haciendo porque está vendido al pecado. Sencillamente, aunque el esposo ama a la esposa, pero la golpea, la maltrata. Aunque el padre ama a su hijo, pero mete sus manitos en la olla hirviendo y lo quema. Aunque el padre ama a su hijo y le pega quizás con lo que encuentre a su paso y lo hiere y le saca sangre. Aunque su padre ama a su hijo, aunque su esposo ama a su esposa, sencillamente encuentra que no puede evitarlo. Y así nos encontrábamos nosotros, vendidos totalmente al pecado. Y todos los días queríamos hacer lo bueno. Yo le decía a mi esposa, perdóname, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero tratarlos bien, yo quiero que ustedes vivan bien. Y la demora fue que pasara mediodía, un día por mucho, y ya estaba otra vez maltratándola, porque estaba vendido al pecado, porque en mí reinaba el pecado y me encontraba enceguecido, ciego, y caminaba y tropezaba y caía y resbalaba. Esa era mi vida, aunque era un joven, un adolescente, pero seguía fracasando y tenía sueños como cualquiera de ustedes, pero no podía cumplirlo, ni siquiera podía despegar o arrancar para cumplir un sueño, una meta que quería, porque encontraba que estaba sometido al imperio de la muerte. Pero surge una esperanza, gloria al nombre de Jesús. Y aunque todas estas cosas, todos, la droga, el alcohol, el maltrato, nos lleva a una misma causa y a un mismo final, que es la muerte y su aliado llamado Satanás. Aunque ese es el final para los que están allá afuera en el mundo, vendidos al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el final que nos esperaba allá afuera. Allá nos esperaba solamente eso. En cualquier momentito, no sé, una equivocación mía quizás, pudiera yo agarrar de pronto un cuchillo y en un momento destruir o matar a mi esposa. ¿Por qué? Porque me encontraba sometido al pecado. Sometido, o sea, aunque quería hacer lo bueno, no podía, porque era como algo me obligara, como si algo sencillamente me cogiera, me tomara y me hacía hacer eso. Y cuando me daba cuenta, botaba lo que tenía. ¿Pero qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Caía en cuenta, pero ya era tarde, ya había cometido el error, ya había cometido la culpa. Y esa era mi vida y quizás la de muchos de nosotros. Así que empezó quizás Satanás a jugar con nosotros como quien coge un títere y lo maneja y lo controla y hace con él lo que quiere y juega y se divierte. Así éramos nosotros en otro tiempo. Amigo, quizás en este momento tú ignoras la obra del enemigo, pero te aseguro que aunque tú quieras arrepentirte y no lo has hecho, es porque el enemigo ha estado allí para jugar contigo, para distraerte, para usarte en las cosas que no te convienen. Pero si tú entendieras en esta noche, por el Espíritu Santo y por su palabra que es gloriosa, que el Señor Jesucristo no juega con nosotros. Sencillamente Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz, de su amado Hijo.
Y allí como que se quitan las vendas, como que tú ves mejor y ya no tropiezas, ya no caes, ya no fumas, ya no estás en las drogas, ya no te embriagas, ya no maltratas a tu esposa, porque estás en la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gloria al nombre de Jesús. Para que usted no se vuelva a la locura, para que este mundo no lo enrede y no lo absorba con sus problemas, con su escasez, con su fracaso. Tú debes entender que aquí en esta iglesia hay un Dios que es verdadero y sus bendiciones son verdaderas. Todos los días me levanto contemplando las bendiciones de Dios en mi vida, en mi casa, en mi trabajo. Esto no es un juego, pero el enemigo sí juega contigo. Y el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, mirando nuestra condición a la cual estábamos sometidos y sujetos, vendidos al pecado. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de él? Isaías 52, versículos 5. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor. Cuando miro a mi pueblo que he llevado injustamente al pecado, a la muerte. ¿Qué hago yo aquí? Dice el Señor Jesucristo. Nuestro Dios se está compadeciendo de nosotros y nos está ofreciendo una ayuda, un auxilio que tú y yo estábamos pidiendo a gritos. Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22. La palabra de Dios me está enseñando a mí que si un hombre fuerte tiene sus tesoros, ¿sabe una cosa? Satanás se creía el fuerte, el valiente, el tirano. Hacía y deshacía con nosotros. Nos tenía como juguetes, como títeres sencillamente. Pero apareció el Señor Jesucristo y estaba echando fuera demonios. Y unos personajes aparecieron y le dijeron: por Belcebú tú echas fuera demonios. Por el príncipe de los demonios tú lo haces. Pero el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: si un hombre fuerte guarda lo que tiene en su casa, en paz están a salvo sus tesoros. Pero si llega alguien más fuerte que él, entonces le quita sus armas en las que él confía y reparte su botín y su tesoro. Pues sencillamente hay una promesa para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Isaías capítulo 49, desde el versículo 24 en adelante, dice la palabra de Dios: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Acaso podrá quitársele el botín a aquel valiente o aquel tirano llamado Satanás, que tenía un arma llamada la muerte y que tenía atemorizado a toda la tierra, a toda la humanidad, vendida al pecado? Pero así dice Jehová, aquel que también dijo: ¿y ahora qué hago yo aquí? Él mismo está diciendo: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor Jesucristo. Él peleará nuestro pleito. Lo prometió por medio de su profeta. Así lo dijo para su pueblo. Aquel tirano, aquel valiente que se la daba de importante, aquel que nos tenía sometidos sencillamente. Pero aparece nuestro Dios de gloria, que es mucho más fuerte que él, porque ni siquiera el Señor nuestro Dios quiso untarse, como si estuviera diciendo que el diablo no es pollo para él. Si sencillamente envió a su Hijo, gloria al nombre de Jesús, y lo humilló, lo destrozó, lo quitó por completo del imperio, de la verdad. De allí sencillamente lo destronó. Le quitó toda potestad que tenía aquí en la tierra, aquella potestad que le había sido dada a Adán desde un principio. Y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante. Está diciendo allí el escritor, gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor Jesucristo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Dios, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir
por medio de su arma preferida, de la muerte. Oiga lo que dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar, rescatar, redimir, gloria al nombre de Jesús, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud, vendidos al pecado. Para esto apareció el Señor Jesucristo, para decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Para eso apareció el Señor Jesús de Nazaret, para brindarnos esta esperanza, para brindarnos esta solución. Él fue el mismo que dijo allá en Isaías capítulo 61. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para rescatar a los oprimidos, para liberar a los cautivos, para dar apertura de cárcel a los que están presos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Para esto apareció el Señor. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Y después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en adelante, ahora no solamente fueron 12, ahora no solamente son 120, ahora son millones y millones y millones de almas que están esperando a que el Señor regrese otra vez y llame a su iglesia, a su pueblo. Ya no estamos bajo el imperio del maligno y ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya no estamos sometidos bajo el imperio de la muerte. Ahora estamos en el reino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un imperio somete, esclaviza, pero un reino da, reparte con liberalidad. El reino de Dios es mucho mejor que el diablo de Satanás. En una ocasión iba a Albania a una campaña y mientras hacíamos un trabajo en el parque, de repente salieron los policías de aquel lugar y se sentaron a escuchar la palabra de Dios, la fuerza pública. Y en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablar. Y ellos empezaron a acercarse más. Un grupo de aproximadamente 8 policías. Estaba en fiesta el pueblo de Albania. Y salieron ellos. Y me hice la pregunta, ¿por qué salieron? ¿Qué estaban pensando ellos para salir a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué necesidad había en ellos? Quizás había un vacío que no lo llenaba la fiesta que había en el pueblo, pero algo estaban sintiendo ellos en ese momento, que al finalizar la prédica en aquel parque, ellos levantaron su mano diciendo: quiero que oren por nosotros, quiero que Dios nos bendiga, quiero que Dios nos ayude, porque nos sentimos como tristes, como si algo estuviera agobiándonos, como si algo estuviera llevándonos a hacer cosas que no queremos. Esas fueron las palabras de aquellos hombres, y oramos por ellos, y nos fuimos a alistar para el culto. Y mientras salíamos, nos alistamos, nos preparamos, íbamos en el camino y un hermano me dijo: quiero arrimar a la tienda tantico. Y dijo después: no, vamos porque no tenemos tiempo. Y yo le dije: no, tranquilo, paremos y vamos. Y nos arrimamos a la tienda y golpeamos y buenas y nadie salía. Cuando de repente escuchamos llorar a alguien en una habitación. Y el hermano se preocupó porque conocía al vecino, al dueño de la tienda. Y él entonces muy discretamente entró y empezó a preguntar y lo encontró tirado en el suelo. Y me llamó: hermano Edgar, venga. Aquel hombre estaba esclavo del pecado. Tenía un frasco de veneno para tomárselo todo. Lo tenía allí en su mano. Quería acabar con su vida. Pero ¿quién coloca ese pensamiento en la vida de los hombres si no es Satanás? Lo tenía esclavo, lo tenía encadenado, lo tenía sujeto, lo tenía acabado. Disculpen la expresión, así lo tenía. Disculpen la expresión, lo tenía moribundo. Lo tenía allí sencillamente llevado.
lo tenía así como muchos de nosotros estábamos, llevados totalmente. Así estaba ese hombre tirado en el suelo. Y Satanás, yo como que miraba que él se burlaba y se reía, porque así quería tener y así quiere tener a las personas. Vendidas, entregadas, humilladas, en una condición paupérrima, extrema. Así tenía ese hombre. Pero llegamos y de repente abrimos las escrituras y aquel hombre empezó a decir: es que estoy endeudado, es que estoy enfermo, tengo un cáncer, es que mis hijos ya no me visitan, hace más de 3 años se olvidaron de mí, es que tengo problemas, es que estoy solo, no quiero vivir sencillamente y quiero tomarme este frasco de veneno. Pero si ustedes tienen algo para ayudarme, por favor háganlo. Y abrimos las escrituras y las palabras y le leímos la palabra de Dios y levantamos nuestras manos y empezamos a orar por él. Y llegó a mi mente esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos. Invocamos el nombre de Jesús, oramos por él. Y aquel hombre que estaba llevado, enfermo, llegó al culto esa noche. Y no sé cómo llegó, él mismo nos dijo: no sé cómo llegué. Y a los días el hermano me llamó, el de Albania, y me dijo: oiga hermano, bautizamos a ese hombre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿quién hace esto sino solamente el que nos libertó de las tinieblas, el que nos liberó de la muerte, el que nos hizo libres por su muerte y resurrección? Y ya con esto quiero terminar. Había una mujer llamada María Cristina. Le decían la loca del barrio. Allá en el San Judas Bajo y San Judas Alto era su andar y su caminar. Esta mujer había perdido su hogar. Esta mujer había perdido todo, su economía, su casa, todo. Y empezó a enloquecerse, porque allá afuera usted se enloquece. Usted se acuesta cansado y se levanta súper cansado. Usted se acuesta con 10 problemas y se levantan con 20 problemas. Eso pasa allá afuera, es una realidad. Aquella mujer entonces, mirando su condición, empezó a enloquecerse. Cuando llegó el bienestar familiar y le quitó lo único que tenía, su hija, su única hija, se la quitó. Esa mujer empezó a gritar como nunca y empezó a correr por las calles del San Judas Alto y Bajo, enloquecida totalmente, gritando a los 4 vientos, histérica. Y a todo el que miraba quería maltratarlo. Y con los días ya se le miraba como su semblante, como si estuviera llena quizás de demonios en su vida. Y botaba como espumas por su boca y sus ojos mantenían rojos a toda hora. Y andaba a veces desnuda, a veces bien vestida, andaba a veces con muchas otras cosas. Y era el terror de aquel barrio. En una ocasión llegó a la iglesia. Y en aquel momento me contaron que había hecho y deshecho y que siguió viniendo después y siguió haciendo de sus locuras y seguía haciendo cosas y cosas y más cosas, enloquecida totalmente. Pero un día, gloria al nombre de Jesús, aquella mujer cautiva, porque estaba cautiva totalmente. Empezábamos el año con el comité de misiones y nos fuimos. Pero primero habíamos estado en oración y en ayuno pidiendo la dirección al Señor, porque así conviene que sea. Y cuando llegamos a un barrio allí, el San Judas Bajo, nos ubicamos en una esquina, apareció esa mujer a lo lejos y siempre llegaba a perturbar los cultos de los barrios, llegaba a gritar, a escandalizar y pareciera que nadie podía hacer nada. Pero cuando esta mujer se acerca con sus gritos y sus alaridos, apareció entonces y la palabra de Dios me muestra lo que tenía que hacer. Y le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, siéntese y escúcheme. Ya venía con su espuma allí como con rabia, ya estaba gritando, ya estaba histérica, ya quería golpearnos. Pero con todo obedeció. ¿Pero por qué obedeció? Porque el nombre de Jesús tiene mucho poder.
En Él hay inmenso poder. En el nombre de Jesucristo. Se sienta, y esa mujer se sentó y me escucha en el nombre de Jesús. Y le dije: aunque el diablo la tenga cautiva, esclava y presa, para esto apareció el Hijo del Hombre, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y le dije en el nombre de Jesús: tú eres una mujer de Dios y tú le vas a servir a Dios, y de esta condición te vas a acordar como algo que pasó en otro tiempo, porque de ahora en adelante tú vas a seguir en las manos de Dios. Y le seguí hablando por las escrituras, y esa mujer empezó su rabia que tenía como con ganas de cogerme y después, como que quería, mejor dicho, acabarme, pero empezó a calmarse, y mientras más le abría y le leía la palabra de Dios, más se calmaba, y de repente se calmó. Y llamé a los líderes y le dije: vamos a orar por ella en el nombre de Jesús. Y oramos por ella. Y cuando miramos, habían unos vecinos ahí con nosotros en el culto, y dijeron: es que miramos a María Cristina sentada en su cabal juicio. Esa no es la mujer que mantiene histérica, esa no es la loca del barrio, esa no es la que mantiene gritando, la que mantiene diciendo groserías, pero mírenla. Está allí sentada escuchando la palabra de Dios. Esa no es aquella mujer a la cual le teníamos miedo. Está allí en su cabal juicio, sentada escuchando la palabra de Dios. Y sabe que seguimos haciendo un seguimiento, y seguimos entonces y la visitamos y seguimos orando por ella. Y estos días escuché buenas noticias. Primero, le dieron una casa, recibió un subsidio, y segundo, el bienestar familiar le va a regresar a su hija. ¿Y quién hace esto, hermano? ¿Quién vino para dar libertad a los cautivos? ¿Quién vino para deshacer las obras de las tinieblas? ¿Quién vino para darte salvación y vida eterna, querido amigo? Si no es Jesucristo el Señor, y ahora se quiere hacer bautizar. Y yo estoy seguro, porque el Señor me usó, y yo le dije ese día: tú le vas a servir a Dios, porque Él apareció para esto, para dar libertad a los cautivos.